Buenos días a todos y a todas. ¿Cómo están? Bien. ¡Viva Venezuela! ¡Viva! ¡Viva! Diana. Venceremos, así es. Yo creo que después de lo expuesto hay algo en el ambiente que es muy importante reiterar, que este libro aporta a desmantelar la rusofobia, esa satanización que la historia tradicional burguesa ha hecho, ha negado, ha solapado, y con sus potentes redes de comunicación, sus andamiajes telemáticos y con su industria cultural hollywoodense, nos ha vendido la idea de que, sin negar la importancia, por ejemplo, del desembarco en Normandía, es muy pocas las películas que vemos sobre la batalla de Stalingrado que don Benito expuso excelentemente. Lo otro es que está concatenado con el sitio donde estamos. Este es un club de periodistas y estamos en una sala que se llama Francisco Zarco, un militante de la comunicación veraz y revolucionaria de la época. De tal manera que nos están dando señales por todos lados. Es necesario desmantelar la mentira mediática y comenzar a reevaluar nuestros estudios históricos. Porque de alguna manera u otra, basado en aquel viejo apotegma de que la historia la escriben los vencedores, en este caso se invierte la ecuación. Los vencedores, pueblo soviético, no, claro que escribió su historia, y las encuestas lo demostraban hasta bien entrados los años a finales del siglo XX, cuando se le preguntaba a un ruso promedio, a un francés promedio, sobre la gran victoria patria rusa, y todos decían indiscutiblemente Rusia fue que definió no solamente el destino de Europa, sino el destino del mundo, como ya hemos dicho. Pero después, sobre todo con el desmantelamiento de la Unión Soviética en 1991, comienza pues a tergiversarse los hechos históricos. Y no es baladí, no es cualquier cosa, que entre los acuerdos que suscribieron hace 10 días el presidente Putin con el presidente Nicolás Maduro, uno de los tantos aspectos de ese encuentro tan significativo como es el Tratado de Asociación Estratégica, dijera reevaluar la enseñanza y la divulgación de los hechos históricos para decir la verdad de lo que ocurrió hace 80 años. De tal manera que como venezolanos nosotros estamos extremadamente contentos y contentas. Cuando uno lanza una mirada retrospectiva, siempre Rusia ha tenido un papel protagónico en la historia de Venezuela y de nuestra América. El hombre más grande de Latinoamérica se llamó Francisco de Miranda, el primer criollo universal. Fue el único que tuvo en 252 ciudades y tuvo como interlocutores los hombres más grandes de la época y las mujeres más grandes de su hora. Habló con Washington, con Hamilton, habló con Napoleón, pero también habló con Catalina, y Catalina lo recibe allá en el imperio y además le permite portar un uniforme de coronel del ejército ruso. Hablaba ruso, hablaba francés, hablaba inglés, hablaba alemán, hablaba griego, hablaba latín, y fue un hombre, un peripatético, un trotamundo, que tuvo en las 3 revoluciones más importantes del siglo XVIII, la Revolución Francesa, la Revolución Hispanoamericana y la Revolución Estadounidense. Y nosotros tenemos un legado de él, 63 tomos de más de 500 páginas escritos en 7 idiomas, incluyendo mapas y música, porque él también escribió música. Era un racionalista crítico del siglo XVIII. Lo amaban, Catalina lo amaba el mundo ruso de la época. Pero también le debemos mucho a Rusia. En 1857, cuando todavía Europa negaba la independencia de Venezuela, el primer país que reconoció Rusia como un país independiente fue Venezuela. De tal manera que son muchos los elementos que nos hacen decir que ha existido un respeto, una reciprocidad, una hermandad entre el mundo ruso y el mundo venezolano. Pero que esas relaciones con el tiempo se han incrementado
y han alcanzado en el marco de la revolución bolivariana un culmen, un nivel de profundización de los cuales nosotros estamos muy agradecidos. Fíjense que con la revolución bolivariana se estrechan más los lazos y hay una relación más fructífera y hay un sentido de alianza estratégica porque hay dos elementos comunes, circunstanciales, coyunturales que nos unen. Somos dos países que estamos fuera del eje, o mejor dicho, somos países calificados por el imperio, por la OTAN, como integrantes del eje del mal, un cognomento verdaderamente injusto, además de verdaderamente canallesco, ¿no? Todo ese servicio, toda esa tecnología para satanizar nuestro proceso, acusando de dictadura, acusando de tiranía, etc., ¿no? Y lo segundo, que es sobradamente conocido, somos los países bloqueados. Venezuela tiene más de 1000 medidas coercitivas unilaterales que no son sanciones, que es un vil bloqueo, y qué decir de Rusia, solo que Rusia, obviamente, al ser una potencia, tiene tanto poder que le resbala, pues, que es indiferente, porque tiene tanto poder que no es tan afectado, aunque lo es, como lo es Venezuela, como ustedes saben. Pero ¿por qué se ensañan tanto contra Venezuela en este caso específico? ¿Y por qué Venezuela está metida en la agenda imperial y está en el ojo del huracán? Bueno, huelgan las razones, pero yo les puedo mencionar grosso modo una que es de perogrullo. Venezuela es la principal reserva de petróleo del mundo comprobada. Además, Venezuela tiene gas, Venezuela tiene hierro, tiene diamante, posiblemente somos la segunda o la cuarta potencia mundial de oro, cosa que se está discutiendo. Tenemos carbón, tenemos recursos hídricos. Fuimos colonia de Estados Unidos durante 100 años, hasta que llegó el comandante Chávez y mandó a parar, y entonces nos metimos en un circuito distinto, porque aquí hay que decir otra cosa más. El presidente Chávez, en 1998, cuando todo el mundo miraba hacia el norte global, habló de la necesidad de la multipolaridad, que es una categoría que hoy en día está en uso como una de las categorías más avanzadas para entender las relaciones internacionales, bajo la idea de que debe haber múltiples polos de desarrollo en una comunidad de diálogo, de respeto y reconocimiento mutuo. Cuando Chávez hablaba de la necesidad de mirar a la madre Rusia, de reencontrarnos con la madre África, de relacionarnos con Irán, con China, muchos se reían y acusaban a Chávez de anacrónico, y acusaban a Chávez de resentido, de tercermundista, porque el futuro estaba en los Estados Unidos. Hoy en día, los mezquinos no reconocen que uno de los presidentes que en América Latina y en el mundo empezó a acuñar esta categoría multilateralismo, multipolaridad, pluripolaridad, fue el presidente Chávez, viendo exactamente lo que ahora estamos viendo, que ya la otrora potencia mundial no tiene la fuerza y la musculatura, y que había que unirse bajo un relacionamiento distinto, bajo una lógica distinta que traspasa el umbral del neoliberalismo con una visión de complementariedad, de cooperación, del diálogo mutuo, de mutuo reconocimiento y de desarrollo compartido, que es la filosofía que tiene Rusia, que es la filosofía que tiene Venezuela, que es la filosofía que tiene China, que ahora se materializa en una visión llamada BRIC, que integran, como ustedes saben, inicialmente Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y plus y otros países que se van sumando. Entonces Chávez, para nosotros, fue uno de los primeros precursores de la necesaria relacionamiento de potencias emergentes. Y en esas potencias emergentes, Venezuela juega un papel estratégico de primer orden por las razones ya esgrimidas, y Chávez ve que Rusia, ¿verdad?, viene con un crecimiento sostenido en las últimas décadas. Además, mientras que Occidente está dando pasos en falso, Rusia ha crecido exponencialmente más de 4000%.
De tal manera que nosotros estamos contentos porque las relaciones bilaterales entre Rusia y Venezuela se han incrementado significativamente. Las inversiones en petróleo, en industria, en energía, en agricultura, en infraestructura, ¿verdad?, en avance científico, y ha podido sortear en gran medida el ominoso bloqueo. Si con Chávez, ¿verdad?, digamos así, consolidamos una relación más armónica con Rusia. Chávez estuvo en Rusia en menos de 10 años en 8 ocasiones, ¿verdad? Con Nicolás Maduro se ha profundizado ese proceso, hasta el punto que cuando Nicolás Maduro llega a la presidencia, ante la ausencia física de Chávez en el 2013, pues entonces Rusia nos ayuda en la reestructuración de la deuda en el 2017, nos da un respaldo irrestricto en cuanto a la componente de algunos factores que estaban reunidos en la ONU para aplicarle a la Venezuela un desconocimiento de las elecciones, para aplicar en otros órganos multilaterales la carta de lo que llaman las cartas de los derechos humanos, etc. Pero como si fuera poco, además de todo esto, hemos logrado pues acuerdos de cooperación estratégica de gran importancia. Ya en el 2023, 16 acuerdos, ¿verdad? Y además, en reciprocidad, Nicolás Maduro siempre ha apoyado a Rusia y ha estado a favor de Rusia en la guerra contra la OTAN y a favor de las operaciones militares en Ucrania. Dos hitos fundamentales para cerrar que van a encontrar en el libro. Un hito que ocurrió para nosotros el 7 de noviembre del año pasado. El 7 de noviembre del año pasado se suscribieron 17 acuerdos en un encuentro bilateral, en una reunión intergubernamental entre Rusia y Venezuela, ¿no? Fíjense que eso se hace en el marco de la cumbre de los BRICS en Kazán. Y fíjense que independientemente de la negativa de Brasil, del señor Lula da Silva, de que Venezuela no se sumara a los BRICS, el metamensaje o el mensaje contundente del presidente Putin fue que Venezuela tiene que entrar en cualquier momento, que es inminente que entre a los BRICS. Además de del contundente respaldo que dio Putin a las elecciones del 28 de julio pasado, cuando la derecha internacional, en connivencia con los factores antipatrióticos internos, empezaron a decir que era fraudulento el proceso electoral. Entonces, entre Rusia y Venezuela ha habido, digámoslo así, una profunda relación. Pero hace 10 días, exactamente el 7 de mayo, ustedes lo vieron, hace 10 días se firmó un tratado de asociación estratégica y cooperación entre Rusia y Venezuela, en el marco de la celebración exactamente de estos 80 años del Día de la Victoria. Otra vez el tema de la infraestructura, otra vez el tema financiero, contra las armas nucleares, a favor del BRICS, contra la propaganda, contra el terrorismo, a favor de alianzas petrolíferas, petroleras, de gas, etc. De tal manera que, ya para cerrar, agradecer que nos hayan invitado para que nosotros aportáramos un granito, una sugerencia sobre la relación Rusia y Venezuela, una causa común, una causa contra el imperialismo, una causa por la soberanía y por la paz, y por eso abrazamos esta iniciativa. Le damos gracias al excelentísimo embajador de la Federación de Rusia aquí en México, a don Nikolai Sonfinsky, a Alejandro Centeno, coordinador y moderador de estrella de este evento de hoy, a nuestro amigo Walter Martínez, a Benito Collantes y a todo el equipo que hizo posible con el consejo editorial de que La Gran Victoria no fuera más de lo mismo, sino que fuera la oportunidad de desmantelar la rusofobia que la historiografía y la propaganda burguesa ha tratado de sumergir, un hecho tan importante que salvó no solamente Europa, sino el destino mismo del mundo hace 8 décadas. Muchas gracias y buenos días.